Bienvenidos a este análisis de los 9.000 millones de nombres de Dios, un cuento magistral de Arthur C. Clarke publicado en 1953 que fusiona tecnología moderna con misticismo oriental. Arthur C. Clarke, nacido en 1917 en Inglaterra, fue uno de los tres grandes de la ciencia ficción junto a Asimov e Heinlein. Vivió en Sri Lanka desde 1956. Clarke predijo los satélites de comunicación en 1945. Coescribió 2001, Odisea del espacio con Stanley Kubrick, película considerada una de las más influyentes de la historia. El cuento apareció en Star Science Fiction Stories en 1953. Fue seleccionado por los escritores de ciencia ficción de América como uno de los mejores relatos previos a los premios Nebula. La historia transcurre en una lamasería tibetana remota, ubicada en las montañas del Himalaya. Los monjes budistas han dedicado siglos a una tarea sagrada única y trascendental. Durante 300 años, los monjes han trabajado en compilar todos los nombres posibles de Dios. Creen que cuando completen esta lista, el propósito del universo se habrá cumplido. Los monjes crearon un alfabeto propio hace 3 siglos. Calcularon que todos los nombres de Dios pueden escribirse con no más de 9 caracteres, sumando aproximadamente 9.000 millones de combinaciones. Escribir todos los nombres manualmente tomaría 15.000 años adicionales. Los monjes decidieron que necesitaban ayuda tecnológica moderna para acelerar dramáticamente este proceso ancestral. El lama contacta al Dr. Wagner de una empresa de computación en Manhattan. Solicita alquilar una computadora de secuencia automática para generar todas las permutaciones posibles de nombres. La empresa envía a Georgian Ley y Chuck para instalar y programar la máquina en el monasterio. Son técnicos pragmáticos y escépticos que representan la mentalidad racionalista occidental. Clarke construye magistralmente el contraste entre dos visiones: el misticismo oriental, devoto y paciente, contra el pragmatismo tecnológico occidental, dos cosmovisiones que parecen incompatibles. La computadora se instala exitosamente en el monasterio remoto. Los técnicos modifican las máquinas de escribir Electromatic para manejar el alfabeto especial de los monjes tibetanos. Se programan circuitos especiales para eliminar combinaciones absurdas. Por ejemplo, ninguna letra puede aparecer más de 3 veces seguidas. El proceso durará aproximadamente 100 días. Los monjes creen que los nombres humanos de Dios como Jehová, Alá o Brahma son solo etiquetas creadas por el hombre. Los verdaderos nombres de Dios existen en algún lugar entre todas las combinaciones posibles. Para los monjes, la humanidad fue creada con un único propósito: descubrir todos los nombres de Dios. Una vez completada esta tarea, el universo habrá cumplido su razón de existir. Chuck le explica a George la creencia de los monjes. Cuando se listen todos los nombres, Dios intervendrá y simplemente terminará todo. No es algo tan trivial como el fin del mundo. Los ingenieros consideran la empresa absurda, pero profesionalmente cumplen su trabajo. Representan el racionalismo científico que descarta las creencias espirituales como supersticiones primitivas. El proyecto avanza durante 3 meses. La computadora imprime incansablemente las permutaciones mientras los monjes devotamente pegan cada nombre en sus libros sagrados. A medida que el trabajo se acerca al final, George y Chuck comienzan a preocuparse. Temen que los monjes los culpen cuando nada sobrenatural ocurra al completarse la lista. Los técnicos deciden partir antes de lo programado. Calculan el momento exacto para que la computadora complete su última impresión poco después de que ellos hayan partido hacia el aeródromo. Sin avisar a los monjes, George y Chuck emprenden su viaje de regreso. Montan caballos por los senderos montañosos del Himalaya, alejándose de la lamasería bajo el cielo nocturno. Mientras descienden por el sendero montañoso, calculan que debe ser aproximadamente el momento en que los monjes están pegando los últimos nombres impresos en sus libros sagrados. George y Chuck se detienen en el sendero montañoso bajo un cielo despejado. Contemplan las estrellas mientras reflexionan sobre la peculiar misión que acaban de completar. Clarke cierra con una de las frases más memorables de la ciencia ficción. Arriba, sin ningún alboroto, las estrellas comenzaban a apagarse. Un final que ha estremecido a lectores por décadas. Clarke nunca confirma explícitamente qué ocurre. El lector debe interpretar si es coincidencia, si los monjes tenían razón o si presenciamos el fin literal del universo. El cuento explora la tensión fundamental entre racionalismo científico y creencia espiritual. Clarke, conocido por su racionalismo, sorprende sugiriendo que la fe podría tener validez cósmica.
El Dalai Lama encontró el cuento muy divertido, según reportó Clarke. La historia funciona como una sátira gentil del arrogante racionalismo occidental frente al misticismo oriental. Clarke formuló su famosa tercera ley: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Este cuento invierte la premisa: aquí la fe resulta indistinguible de la realidad. El cuento ha sido comparado con la Biblioteca de Babel de Borges, que también explora todas las permutaciones posibles del lenguaje. Ambas obras cuestionan los límites del conocimiento humano. En 2004, el cuento ganó el premio Hugo retrospectivo al mejor relato corto de 1954. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. El cuento fue adaptado a radio en 1985 para Vanishing Point. En 2011 se realizó el cortometraje portugués SCR1 Petom y en 2018 otra adaptación cinematográfica. La historia invita a reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿Tiene el universo un propósito? ¿Puede la ciencia coexistir con la fe? ¿Existen verdades más allá de la comprensión racional? En la era de la inteligencia artificial, el cuento resuena más que nunca. Computadoras generando todas las permutaciones posibles anticipó conceptos actuales de procesamiento masivo de datos. Los 9.000 millones de nombres de Dios permanece como una obra maestra de economía narrativa. En pocas páginas, Clarke logra cuestionar nuestras certezas sobre ciencia, fe y destino. Gracias por acompañarnos en este análisis. Los invitamos a leer el cuento original y descubrir por ustedes mismos el escalofriante poder de su final. Hasta la próxima en Liskov Project.